Bienvenidos a su programa Respuestas Psicoanalíticas, un programa de psicología y psicoanálisis. Hacemos este programa para abrir el diálogo alrededor de diferentes preguntas, preocupaciones, angustias, dudas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana y nuestra salud mental. Yo soy la licenciada Ana Casillas y estaré con ustedes como cada miércoles transmitiendo desde Facebook el programa de Respuestas Psicoanalíticas. Les hago la invitación a que se animen a ir haciendo sus preguntas o bien a que encuentren las respuestas en las preguntas de alguien más. Muy bien, tengo por aquí algunas preguntas por las cuales el día de hoy vamos a comenzar. Estas preguntas que nos fueron llegando a través del mensaje de la página que es www.psicologiapreventiva.com.mx o bien a través de inbox. Nos quedaron pendientes algunas preguntas que no se han respondido en programas anteriores y el día de hoy voy a tratar de dar como respuesta. Dice por aquí la primera pregunta que tenemos: ¿por qué aún sabiendo lo que tengo que hacer me cuesta trabajo tomar decisiones? Seguido a partir de la confianza que uno se puede tener, a partir de esta parte de aún sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces nos cuesta trabajo y habla de una resistencia, de una cuestión de seguridad, de una cuestión de cerrar una parte importante de nuestra vida, concluir un trabajo que tenemos que entregar, hacer una limpia de algunas cosas que tenemos en casa. ¿Cuántas veces hemos estado dejando eso para después? Ya vendrá un momento, pero también habla de una resistencia emocional, una cuestión que tiene que ver con la resistencia personal, ¿no? Hablaba mucho de la resistencia, pero también ¿por qué sé qué es lo que tengo que hacer? También me habla o me da a entender que esta persona, sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo logro concluir porque podría mover ciertas emociones, ciertas angustias, incluso saber cómo van a responder los demás y esta sensación de pensar en esto es una buena idea, esto es lo correcto o lo incorrecto, cumple con las expectativas, estoy rompiendo incluso con mis propios ideales, o al contrario, podría ser que por pensar en los demás termino deteniéndome. Y también habla de una cuestión de seguridad, de estar seguros que lo que queremos hacer, que lo que queremos transmitir a los demás es lo que estamos buscando, o bien pareciera que por esta idea de cumplir alguna expectativa o caer en un estereotipo, pues dejo a un lado mi propio estereotipo, mi propia identidad, mi propio gusto. Esa toma de decisiones también tiene que ver con pensar en uno, y a veces la idea de pensar en uno nos vuelve egoístas, nos hace pensar que dejamos de pensar en los demás o no consideramos la opinión de los demás, y por ende pues nos genera como mucha ansiedad, culpa y esta resistencia a un cambio, ¿no? También un cambio, la entrada de la palabra cambio nos va a generar angustia, también miedo a algo desconocido, a esta sensación que posiblemente no tengamos la idea de qué va a venir, si es algo bueno o es mejor de lo que teníamos. Y entonces pues eso también va a ser una resistencia que nos va a hacer no concluir eso que ya sabemos que tenemos que hacer. Les hago la invitación también a que nos comenten de dónde nos están viendo para poder dar sus saludos, y que se animen a ir haciendo sus preguntas. La idea es abrir un diálogo entre ustedes, no es exponernos mucho, tampoco buscamos dar respuestas que sean claras, que nos den la oportunidad de analizarnos, de pensar en qué estamos haciendo, cómo es que estamos viviendo nuestro día a día, y bien, si hay algo que podamos hacer y escuchar como otra expectativa, otro panorama, bueno, pues es la oportunidad. Recordarles también que Respuestas Psicoanalíticas se lleva a cabo por diferentes terapeutas. El día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, en otros momentos se transmite desde la ciudad de Monterrey, y nuestro objetivo es poder dar respuestas claras, ¿no? Objetivas, para
poder mejorar nuestra salud mental, ya que estos medios nos dan la oportunidad de tener este acercamiento. Y por lo mismo, pues les hago la invitación a que hagan sus preguntas. Por acá tengo otra pregunta que nos han dejado por aquí. Es muy complicado confiar en las personas y decir o expresar cómo me siento. También me atormento con las cosas del pasado, pensando en que estoy haciendo algo incorrecto en este momento y por consecuente no puedo avanzar en mis proyectos a futuro. Bueno, esta pregunta ya de entrada está generando, como mucha ansiedad, mucha inquietud. Dice por aquí, me estanco pensando en que no sirvo para hacer esas cosas, me refugio a veces en sentir dolor y así evitar pensar en que las acciones malas de mi pasado se repitan nuevamente, creando un círculo donde no puedo terminar algo por miedo al éxito. Bueno, esta pregunta de cierta manera tiene relación a la anterior, de ya sé lo que tengo que hacer pero no lo hago, y en este sentido va un poco más allá, ¿no? Me cuesta trabajo confiar y expresar esta parte de las emociones, de la seguridad, del sentirse realmente importantes, con un yo fuerte, es decir, con una buena identidad y poder tomar decisiones y expresar con claridad sin ocultar, ¿no? Pero de entrada el confiar en los demás habla también de esta idea de que tanto se confía en uno mismo para poder confiar en los otros. Aparentemente toda esta historia, esta pregunta que nos hacen, o este comentario, porque en realidad no hay una pregunta como tal, pero sí como esta idea de sentir culpa de poder hacer o cumplir ciertas ideas, proyectos que por sentir miedo a que repita el pasado no se logren cumplir, pues habla de duelos no resueltos, de una mala elaboración, un mal entendimiento en algún momento, incluso podría pensar en algún trauma que en su momento se vivió, no fue claro lo que pasó y por ende esta situación de un duelo no resuelto viene a presentarse en estos ciclos que menciona aquí, donde se repiten las cosas, ¿no? Donde se atormenta a esta persona, que habla de esta mala resolución, y por ende pues yo haría la invitación a poder hacer una reelaboración de esa situación que vivió, poder tener un entendimiento más claro, entender cuáles fueron los motivos por los cuales actuaron de esa forma, si las situaciones eran llevadas de esa manera porque así se estaban presentando, porque no se entendieron, porque no hubo una buena comunicación, un buen entendimiento con las demás personas, y que ahora tenga la oportunidad de resolverlo, ¿no? De entenderlo, de verlo desde otra perspectiva, desde otro análisis, y poder resolver y sanar esa herida interna que aparece, ¿no? Para que al final te ayude a poder tener un buen futuro y poder concluir esas cosas que no has concluido, esos proyectos que has pensado, visualizado y no se cumplen, ¿no? Pensaba también en estas situaciones de estas sensaciones donde se estanca en el dolor, que tanto está generando un castigo como el no eres capaz. Y también pensaba en general en la pregunta, el atormentar en las cosas del pasado, pensando en que estoy haciendo algo incorrecto en este momento y por consecuencia no puedo avanzar en mis proyectos a futuro. Pensaba también en esta cuestión de salud mental, el hacer consciente ese discurso interno que nosotros mismos mencionamos en algún momento cuando estamos haciendo las cosas, que viene también de la educación que tenemos, ¿no? El no vas a ser capaz, tú no puedes, tú no sirves para esto, y que desde muy pequeña edad se está con este discurso, y que después, aunque las demás personas te digan que eres capaz y te das cuenta que eres bueno en algo, hay algo que te hace no creerlo, ¿no? Y es este discurso interno que aparece
donde hubo personas o figuras importantes en tu vida que te estuvieron diciendo no eres bueno, no lo hagas, ni lo intentes, otra vez vas a empezar algo que no vas a terminar. Y entonces de entrada ahí vienen estos fantasmas que vamos proyectando, que vamos introyectando, y que a la hora de enfrentarnos a una situación personal, por alguna situación no concluimos, ¿no? Porque pensamos que siempre nos lo han dicho, que no somos buenos para algo o que no vamos a terminar lo que empezamos, y de cierta manera cuando tenemos la oportunidad lo hacemos. Y eso es una cuestión inconsciente que viene a presentarse en nuestra vida. Entonces, como salud mental y como prevención, yo abriría el diálogo y el análisis con respecto a qué mensajes damos a nuestras personas queridas, a nuestros hijos, a las personas con las que pasamos más tiempo, de qué forma nos comunicamos el afecto, de qué forma motivamos o no motivamos, cómo es nuestro discurso y cómo es el discurso que las demás personas nos dan a nosotros. Entonces, creo que es una parte importante que a lo mejor no es que hubo algún evento en específico para esta persona, sino que ha sido el resultado de que durante toda su adolescencia o toda su niñez le dijeron que no podía, y ahora que se enfrenta a la edad adulta, pues siente que no puede, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tendríamos que tener cuidado a la hora de comunicarnos, abrir el diálogo. Voy a revisar si han dejado, y bueno, espero que también esta pregunta haya aclarado, muchas gracias por su like, haya aclarado como alguna situación que está viviendo esta persona, y que se anime a buscar un análisis para resolver esta situación, acercarse a un especialista que le ayude a entender este conflicto. Y bien, voy a revisar si hay algún comentario, porque todavía no me aparece. Y muchísimas gracias por sus likes. Si les está gustando el programa, si han tenido la oportunidad de ver otros programas, por favor compártanlos para que otras personas tengan la oportunidad de animarse a entender y como aclarar como esas cuestiones que vamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Pues eso es lo que buscamos en Respuestas Psicoanalíticas, que compartan y que se animen a ir haciendo sus preguntas, que cada vez son más las personas que se están animando a hacer como sus preguntas, que han tenido inquietudes con respecto a esto. Bueno, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta por la cual vamos a continuar este programa. Soy un desorden, dice por aquí. ¿Cuántas personas no hemos sido un desorden? ¿Puede haber algún problema psicológico dentro de mí que me esté llevando a no ser ordenado? ¿El ser desordenado es un problema? ¿Puedo causar un problema psicológico más allá de estresarme porque no encuentro las cosas? Bueno, habla del desorden. ¿Puede haber algún problema psicológico dentro de mí que me esté llevando a ser desordenado? En primero es, ¿por qué nos cuestionamos qué pasa con este desorden? Yo me preguntaría, ¿qué está generando este desorden? Si este desorden es siempre, si se trata de una cuestión incluso cuando nos sentimos un poco tristes, deprimidos, sin motivación. Muchas veces pasa que algunos pacientes refieren, y más con un trastorno de depresión, ya me estoy trabando, perdón, de depresión, que genera esta falta de motivación, falta de orden. Tener claro dónde van las cosas, el tener motivación por limpiar tanto la higiene personal como en el espacio en el que se vive. Pero cuando se está descuidando esta higiene personal, el espacio en donde vivimos, como no hay ganas de arreglarlo, no tenemos como el por qué lo tengo que arreglar, yo preguntaría si este estrés por no encontrar las cosas nada más es algo físico, es algo que en el escritorio o en la mesa, o llego a la casa y aviento las llaves y luego no sé dónde las dejé y a la hora de salir ya no las encuentro. Pues bueno, preguntaría qué tipo de desorden es. Dicen por ahí que el ser desordenados hace que la mente habla de personas inteligentes. Hay muchos comentarios, incluso en Facebook hay como algunos memes o algunos artículos que hablan de esto. Sin embargo, yo en análisis muchas veces
que algunas ocasiones he tenido la oportunidad con algunos pacientes a explorar esta cuestión del orden, llegando a la conclusión y a ciertas hipótesis nos damos cuenta que justo cuando hay un desorden emocional, este desorden emocional se proyecta en nuestras cosas. Es decir, es cuando el cajón de mi ropa está todo desordenado, es cuando mi cuarto está todo desordenado, pero es porque tengo que tomar una decisión, es porque no me siento a gusto en alguna situación en la que estoy viviendo, ya sea con la pareja, ya sea con los hijos, ya sea en el trabajo, y que de cierta manera aparento que las cosas van bien, se aparenta que todo va bien, pero de alguna manera va a haber una manifestación de ese desorden, de ese poco entendimiento de las cosas, y se va a ver reflejado en nuestras cosas personales. Entonces, creo que sí puede haber una afectación psicológica que tiene que ver con las emociones. Si este problema del desorden apareció a partir de un evento importante en nuestra vida, al momento de ir avanzando, tomar una decisión, algún trauma, alguna pérdida, algún cambio de casa, algún cambio de trabajo, donde no estamos como completamente a gusto, donde no estamos expresando, no estamos hablando, no estamos utilizando la palabra y la comunicación para transmitir cómo nos sentimos, lo vamos a ir proyectando poco a poco en algunas acciones, es decir, vamos a actuar en lugar de hablar, ¿no? Ya lo había comentado yo en algunos otros programas, es la cuestión de actuar en lugar de hablar. Entonces, creo que sería importante que tuvieran la oportunidad de analizar de dónde viene ese desorden, si el desorden ha sido siempre, si aparece en algunos periodos de tu vida, justo cuando estoy en finales de exámenes o a finales del mes donde tengo que entregar proyectos y aparece ese desorden, o es constante y por más que intento no logro como llevar a cabo el orden, y evaluar qué tanto esto emocionalmente me mueve, aparte del estrés que puede generar. Bueno, espero haber aclarado esta pregunta. Y Laura Sánchez, muchas gracias por tu comentario. ¿Cómo ve el psicoanálisis en terapia a las personas que son huérfanas? Bueno, yo creo que el psicoanálisis de entrada es poder entender, hacer un análisis interno de cada persona, ¿no? Cada historia, el por qué aparecemos en ese escenario, cuál es como el motivo de nuestro conflicto a partir de la historia en la que vivimos. Y el ser huérfanos pues ya es un conflicto, ¿no? Que va a presentar un abandono de cierta manera interno, psíquico de la persona, un abandono de sus padres, pero también puede tener una reelaboración de una adopción, de un entendimiento con otra persona, el recibir amor, el recibir afectos de otra persona, que no precisamente son los padres biológicos, pero son los padres adoptivos. También pensar desde el psicoanálisis qué tipo de conflictos podría tener esta persona siendo huérfana, qué pasó en esta parte donde hubo una pérdida de alguno de los padres, y de cierta manera en qué edad también se presentó esto, qué tan entendido o claro fue, se les explicó, no se les explicó, se ocultó y después que tuvo una edad adecuada se habló de esto. Obviamente el tener alguna pérdida va a generar en nosotros un abandono, una elaboración de un conflicto que está resuelto o no está resuelto a partir de lo que vamos entendiendo. Cuando nos ocultan información, bueno, pues este conflicto va a ser como más grande, porque vamos a tener una idea, vamos a tener una forma de ver nuestra vida, y después es como esto fue falso, esto no fue real, y la realidad es que nunca estuvo, que hubo una pérdida, ¿no? No se fue de vacaciones. Y cuando fue a partir de una situación traumática, también pienso, Laura, si fue un accidente el que hace que se pierdan los padres. Bueno, es a partir de esa situación en la que la persona que va a análisis va entendiendo y va reelaborando su vida, ¿no? Hubo otras personas que ayudaron a estas personas a entender qué estaba pasando, a tener un soporte, a llevar un duelo, a elaborar ese conflicto, a cerrar como esta situación, este vacío,
que genera la ausencia o la pérdida de una persona querida, ¿no? O si no hubo nadie, simplemente se fue esperando que poco a poco los años aclararan la situación, que se entendiera, que así eran las cosas, y que a partir de no tener una elaboración no se habla de eso, se oculta, se evita hablar para no hacer sentir mal, pues va generando que el conflicto sea más grande, ¿no? Menos entendible, más doloroso. Entonces creo que es a partir del análisis, eso es lo que te podría decir de cada historia. El psicoanálisis siempre se va a enfocar y yo creo que no nada más el psicoanálisis, sino también otros enfoques se va a focalizar en qué está sintiendo, qué está viviendo, por qué está generando un conflicto o no está generando un conflicto, qué hace que la persona actúe o no actúe, que diga o no diga a partir de su historia, ¿no? Entonces eso es lo que te puedo responder, Laura. No sé si hay claridad en mi respuesta o te queda como entendido esta situación. Y bueno, muchísimas gracias por su like, por su participación. Quisiera invitarlos a otros a que nos sigan transmitiendo, que nos sigan viendo, sintonizando en otras transmisiones. El programa de Respuestas Psicoanalíticas se lleva a cabo de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y bueno, el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias por sus likes, por sus comentarios. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, alguna duda y no se animan a hacerla en vivo, pueden dejarnos sus comentarios o sus preguntas en nuestra bandeja de entrada y nosotros iremos dando respuesta en los programas. Muchísimas gracias, mi nombre es Ana Casillas y los espero en la próxima transmisión. Hasta pronto.